Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, las palabras del profeta Zacarías, en el capítulo 9 y versículo 9, Zacarías 9:9, donde esta mañana cuando leyeron al principio, se leyó ese pasaje del Nuevo Testamento de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y ahí se menciona, para que se cumpliesen las palabras dichas por el profeta Zacarías. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. Y esto es lo que dice el profeta Zacarías, aproximadamente 160 años o más de 160 años antes de que entrase Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, fueron escritas estas palabras: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate mucho, da voces de júbilo. He aquí tu rey vendrá a ti, aleluya. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más por tu presencia, por cada vida y cada corazón que nos has atraído a ti, Señor, a este lugar, para que te alabemos y te adoremos, pero también, Señor, para que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, por este mensaje que va a ser enseñado, que va a ser predicado, que venga a ser prosperado, Señor, en cada vida y en cada corazón. Bendice tu palabra en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de todos los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios, y te doy gracias. Amén, amén. Puedes sentarse, hermano, rápidamente. Le decía hace unos momentos que hoy estamos recordando, celebrando el principio de lo que se conoce como Semana Santa, Semana Mayor, la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén y culminando el próximo domingo con ese acontecimiento glorioso, el más glorioso de la historia quizás, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy recordamos, la entrada triunfal, es precisamente el cumplimiento de esta profecía que acabamos de leer. Ahora los estudiosos de la Biblia, los teólogos, dicen que hay más de 300 profecías que hablan precisamente de la venida del Mesías. Más de 300 profecías que identifican a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que cada una de ellas se cumplieron, sin excepción. Cada una de ellas se cumplieron en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba leyendo en esta semana el testimonio de un judío convertido al cristianismo. Se llama Luis Lápides. Actualmente es un pastor evangélico. Estudió teología, tiene una maestría, tiene 2 maestrías, me parece. Alguien me preguntaba de los jóvenes, Daniela me preguntaba que, bueno, ¿y los judíos qué? ¿Qué pasa con los judíos en nuestros tiempos? En nuestros días, porque hablamos de los cristianos, hablamos de los islámicos, hablamos de otras religiones donde no se cree en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Dice, bueno, ¿y los judíos qué es lo que creen? ¿O qué pasa con ellos en nuestros tiempos? Vaya. Y leyendo el testimonio de este creyente, efectivamente él nació y creció en un hogar judío.
pero él reconoce y dice, éramos una familia de judíos, pero no éramos, ¿cómo le diré? Devotos, dice él, no éramos devotos. Íbamos y celebrábamos todas las fiestas de los judíos. Íbamos a la sinagoga los días más importantes del año, las celebraciones más importantes, pero guardábamos en casa, ¿verdad? O tratábamos de guardar las prácticas del judaísmo. Y creció en ese hogar. Su vida se convirtió en un caos cuando sus padres se divorcian. Él dice que tenía como 17 años cuando sus padres se divorciaron, se separaron. Y todo eso, imagínense un joven viendo a los dos seres que más ama, el padre y la madre, ahora divorciándose. Y entonces él empezó a meditar y decir, bueno, ¿y de qué nos sirve ser parte de esta religión? ¿De qué nos sirve ir a la sinagoga? ¿Por qué mis padres no fueron a hablar con el rabí, a pedir algún consejo, qué sé yo? Y empezó él a luchar con su identidad, como muchos jóvenes. Empezó a luchar y a hacerse preguntas que le llevaron a resentirse de la religión, pero más terriblemente le llevaron a dudar de la existencia de Dios. Porque ahora ya está culpando a Dios de lo que vino a su hogar, de lo que vino a su vida y de lo que él empezó a pasar y a vivir. Le afectó de tal manera que obviamente él empezó a buscar entonces qué es lo que necesita el hombre para ser feliz, qué es lo que necesita el hombre para encontrar armonía, amor, gozo, paz. Y se dio cuenta que la religión de sus padres no le habían ayudado, vaya. Para no hacerle la historia larga, él vivió en los tiempos de la guerra de Vietnam. Le tocó ir a la guerra. Y dice que nunca se le olvida que las primeras palabras que le dijeron ya cuando estaba allá, dice, mira, de aquí, el 20% de los que están aquí no van a regresar con vida. Y el 80% de los que regresen con vida van a regresar con enfermedades venéreas, van a regresar con problemas de alcoholismo o problemas de drogadicción. Y él dice, ni siquiera tengo una oportunidad de salir sano de este lugar. Y dice que en esa guerra él hacía grandes rasgos. Dice que vio tanta, imagínense lo que es una guerra, muertos, todo tipo de maldad, vaya, todo tipo de traiciones. Y bueno, él vio de todo, lo peor del hombre cuando se levanta nación contra nación, hombre contra hombre para matar al prójimo. Y él vio todo eso. Vio destrucción, vio muerte, vio cosas terribles. Y estando allá en esos lugares, dice que entonces él empezó y fue expuesto a las religiones del Medio Oriente. Empezó a querer conocer del hinduismo. Empezó a querer conocer de el confucianismo en la China. Y así empezó él a querer saber si en esas religiones, el budismo, él iba a poder encontrar lo que su vida o su alma necesitaba, porque en ese entonces su vida era un caos, no tenía sentido su vida. Nada de eso dice que le llenaba de satisfacción. Dice que incluso, fíjese, ya cuando terminó su servicio, ya aquí en Estados Unidos, él siguió estudiando eso y buscando. Dice, incluso yo fui a una reunión de satánicos, dice. Y en su testimonio él dice, y te voy a decir una cosa, dice, ahí yo vi cosas malas y sentí cosas malas. Y él dice, eso que yo sentí ahí y eso que yo vi ahí es lo que yo vi en la guerra. Yo sentí ese temor y ese
algo, dice, algo sentí ahí que fue lo mismo que yo sentía cuando veía la maldad en la guerra. Y dice, y yo salí de ahí y dije, y dijo, aquí hay algo, dice, aquí hay algo malo, dice. Es algo malo, dice. Es algo que puede tomar la vida del hombre para obrar el mal. Dice aquí, algo que puede obrar incluso en mi vida o puede obrar en la vida de cualquier hombre para hacer lo malo. Y él dice, y eso no es bueno para mí. Y salió de ahí convencido de que había una fuente de maldad. Y él dice, puedo decir sinceramente, dice que yo me convencí de la existencia del diablo antes de convencerme de la existencia de Dios. Me di cuenta que había maldad, que había mal, que había un mal y que había una fuente de maldad. Y pasa así viviendo de esa manera hasta que dice que de repente en una de las calles allá en Los Ángeles, me parece, por allá en California, en una ciudad de California, dice que estaba un grupo de cristianos evangelizando. Unos estaban, un ministro estaba protestando porque lo habían corrido de un área comercial. Me acordé cuando nos corrieron de allá del gimnasio. Porque éramos muy ruidosos, nos corrieron de un área. ¿Sabe dónde estaba la iglesia? Donde estaba la vaquita. ¿Dónde está la vaquita? El último local era la iglesia. Ahí estuvimos un año hasta que nos corrieron. Cada rato nos echaban la policía y cada rato venían y que se quejaban que era mucho ruido. Y bueno, era un problema. Y teníamos un contrato de 2 años y al año le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas aquí, y gracias a Dios nos dio un lugar donde estar. Pero este pastor estaba protestando porque los demás comerciantes no querían que él estuviera ahí entre ellos predicándole a la gente. Y lo corrieron y él estaba protestando, y ahí estaban los demás creyentes, los demás cristianos en esa protesta, y estaban pasando literatura, y él iba llegando por ahí, y alguien de los que, es más, él decide, dice, voy a ¿cómo se dice? A burlarme de esto, o sea, I'm gonna mess up with them. Y empezó a decirles, ¿verdad? Dios no existe. Porque ellos hablaban de Dios. Decía, Dios no existe. Dice, allá arriba no hay nada. Y les dice, y luego dice, y les empecé entonces a mencionar lo que yo había aprendido en esas filosofías orientales. De que en realidad el hombre es Dios. Todos somos dioses. En tu mente tú puedes hacer tu propio Dios o tú puedes hacer tu propia realidad. Tú puedes en tu mente ser lo que tú quieras ser, que es lo que estamos viendo en nuestros días. Si tú crees que eres mujer, con que tú creas que eres, aunque seas hombre, ya se solucionó el problema. No, o al revés, a lo que sea. Y eso viene de esas prácticas orientales. Tiene que ver con el positivismo también. Piensa todo positivo, y todo lo malo se va a ir. Pensamientos orientales, filosofías orientales. Yo soy Dios, dice. Así me dijo uno ahí en Raleigh, ¿verdad? Esos que llegan ahí a molestarte, ¿verdad? Y yo le empecé a decir, God bless you, get out of here, God bless you. Decía, yo soy Dios, decía. Dios no existe, yo soy Dios. Bueno, este hombre, hermanos, un cristiano le dijo, bueno, si tú eres Dios, haz un milagro. A ver, le dice, crea una piedra, vaya, le dice un cristiano. Haz que se aparezca una piedra aquí. Y él dice que cerró sus ojos, extendió su mano
Y en su mente él se imaginaba que tenía una piedra en su mano y le dice al cristiano: aquí está la piedra. Y el cristiano le dice: esa es la diferencia. El Dios que yo creo no es un Dios de la imaginación. Cuando ese Dios que yo creo hace algo, dice, yo lo puedo ver y lo puedo tocar. No es producto de la imaginación. Porque es un Dios real. Lo puedes ver, lo puedes tocar. Oiga, y esas palabras así tan sencillas, dice que lo pusieron a pensar. Y dijo: bueno, si ese Dios, si Dios existe y es real, entonces yo lo tengo que conocer de una manera real. Lo tengo que conocer de una manera que no quede duda. Y tiene que ser un Dios real. Y de repente el que estaba ahí, un ministro, un pastor, le habló de Jesús. Jesucristo te puede dar paz. Y él le dijo: yo soy judío. ¿Cuál judío? Había nacido en un hogar judío. Yo soy judío. No puedo creer en Jesús. Y el pastor le dice: ¿has escuchado o conoces las profecías acerca del Mesías? Y él dice que en su sinagoga nunca le hablaban del Mesías. Nunca le hablaban de que Israel estaba esperando un Mesías. Dice: el único concepto que yo tenía de Jesús es cuando yo pasaba por las iglesias católicas y veía aquella imagen crucificado en una cruz y veía la imagen y para mí era una abominación, producto de la mente él les llama los gentiles, los que no son judíos, que no creen en el Dios verdadero. Dice: ese era lo único que yo sabía de Jesús, que lo pintaban con una imagen crucificado y que era el Dios a quienes ellos servían y adoraban. Y cuando le dice: ¿has escuchado acerca de las profecías acerca del Mesías? Y él dijo: no, yo nunca he leído. Entonces el pastor le comenzó a mencionar la Biblia. Quizás le mencionó Zacarías 9:9, alégrate. Dice: y Jesucristo cumplió las profecías, el Mesías, y habría de nacer en Belén. Oiga, y este hombre empezó a escuchar lo que el pastor le empezó a leer de la Biblia, siendo judío. Dice: este me está leyendo las escrituras, me está leyendo las escrituras judías, es lo que me está hablando este hombre. Y como que él empezó ya a interesarse o a tener más curiosidad acerca de lo que le hablaban. Y entonces el pastor dice: mira, te voy a regalar una Biblia para que la leas. Y le dice: bueno, y en esa Biblia está el Nuevo Testamento también. Dice: sí, en esta Biblia está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Y él dice: yo no creo en el Nuevo Testamento. Dice: voy a leer solamente el Antiguo Testamento. Y el pastor le dice: está bien, lee solamente el Antiguo Testamento, pero antes de que lo leas, pídele al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que Él te revele si Jesucristo es el Mesías o no lo es. Dice: si Jesús es el Mesías, dice porque, dice, Jesucristo, dice, es tu Mesías. Es el Salvador de Israel. Y no solamente de Israel, el Salvador de todo el mundo, de todo aquel que en Él cree. Oye, aquel hombre se fue impactado.
y empezó a leer el Antiguo Testamento y empezó a darse cuenta, buscando precisamente las profecías acerca de Zacarías, como las profecías acerca del Mesías, como la que leímos aquí en Zacarías. Y dice que empezó, y una de las palabras que le impactó fue cuando Moisés le dice al pueblo que un día Dios iba a levantar un profeta más grande que Moisés y que a él le iban a escuchar. Y él dice, bueno, ¿y qué profeta puede ser más grande que Moisés? Si Moisés es el más grande de los profetas. Y empezó a leer la Biblia, el Antiguo Testamento nada más, porque él no quería nada con el Nuevo Testamento. Empezó a leer, oiga, y dice que cuando llega ya a Isaías 53, dice, eso sí me golpeó, me pegó. Y cuando leyó, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, entonces me acordé de esa imagen que yo había visto en la iglesia católica de un Cristo crucificado. Dice, esto se parece a lo que ellos ponen ahí. Y empezó él a inquietarse, vaya. Porque ahí Isaías 53 habla del sacrificio, habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la manera como iba a morir. Y son, hermanos, son profecías que describen algo que todavía no se practicaba en esos tiempos cuando fueron dichas. No se practicaba la crucifixión en esos tiempos. Fueron los romanos los que introdujeron esa muerte en ese tiempo. Y ¿sabe lo que este hombre dice? Dice, ya sé, dice, esta es la Biblia cristiana la que estoy leyendo. Pero dice que le habla, ya su papá se había casado otra vez, que le habla a su madrastra y le dice, oyes, mándame una de las escrituras de nosotros, de las que leemos ahí en la sinagoga. No, pues ella bien contenta, ¿verdad? Porque su hijastro, el hijo, andaba buscando ahora, queriendo conocer más de Dios. No, hombre, que le manda las escrituras judías. Oiga, y este hombre dice, es exactamente lo mismo que estoy leyendo. Es exactamente lo mismo que estoy leyendo. Ahora dijo, bueno, ¿y el Nuevo Testamento? Y empezó a leer Mateo. Y lo primero que leyó, y esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y empezó a leer la genealogía, todos los familiares antepasados del Señor Jesucristo. Y ahí se menciona a Ruth, y ahí se menciona a Rahab, y ahí se menciona, oiga, y empiezan a mencionar ahí todos y empieza este hombre a leer. Y leyó Mateo, y leyó Marcos, y leyó Lucas, y leyó Juan, y dice, aquí yo no veo a Jesucristo interactuando con los gentiles. Todo lo que veo en los evangelios, dice, es a Jesucristo hablándole a los judíos, viviendo entre los judíos, predicándole a los judíos, sanando a los judíos, hablándole al pueblo de Israel. Y se va al libro de los Hechos. Cuando ahora ya el evangelio se empieza a extender a los no judíos. Este hombre ya no pudo más. Y dice que como todavía andaba en las drogas y todavía andaba, dice que él le hacía a las de esas alucinógenas, al LSD, no sé qué. Y dice que sus amigos lo invitaron allá al desierto, allá Colorado, no sé dónde, iba a haber un retiro ahí. ¿Cuál retiro? Se iban a drogar ahí a ponerse locos. Y él ahí andaba entre ellos. Y dice que se va a ese lugar. Dice, pero esta vez, dice, yo ya traía en mi corazón, dice, esa inquietud de ese Mesías.
de ese Dios que ofrece paz, que ofrece perdón. Él se dio cuenta que lo que leía en las escrituras del Antiguo Testamento acerca de un cordero que era sacrificado, y luego que lee allá en el Evangelio el Evangelio de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empieza a darse cuenta que Jesucristo se le describe como el Cordero inmolado, como el Cordero perfecto, como el sacrificio perfecto por los pecados del hombre, por la salvación del hombre, por el perdón del hombre, por la paz del hombre. Y dice que cuando llegó allá, dice, yo ya no me drogué, dice, pero lo que hice, dice, como ahí todos se agarraban por su lado, yo lo que hice, fui, dice, y yo, dice, yo no sabía cómo orar, yo no sabía cómo hablar con Dios, no sabía cómo pedirle, no sabía nada, pero yo lo único que le dije, le dice, Dios, si tú eres real, así como me dice la Biblia, así como me dijeron los cristianos, esos que me encontré, dice, yo quiero conocerte. Y él dice, no me preguntes cómo, dice, pero Dios habló a mi corazón y habló a mi vida. Y yo pude sentir pude sentir de una manera real la presencia de Dios y la voz de Dios hablando a mi vida. Y de ahí, dice, ahí inmediatamente me llevó a hacer esa oración también de creer en Jesucristo. Dice, yo te acepto y creo que Jesús es el Mesías, el Salvador, mi Mesías, como le dijo aquel pastor, mi Salvador. Y ese Mesías, ese Jesús, aleluya, vino a la vida de ese hombre. Dice, yo salí de ahí, dice, y regresamos, y mis amigos notaron un cambio y dijeron, oye, tú te estás diferente, ¿qué te pasó? Dice, yo ya no me drogaba como ellos lo hacían, ya no andaba en lugares de vicios, buscando ahí el placer, buscando la diversión, pasándome altas horas de la noche, desvelándome ahí con ellos. Algo te pasó. Y es que había tenido un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, con el Mesías, con el Hijo de Dios. Le preguntaron a este hombre, bueno, ¿y qué si todo eso es un fraude? ¿Qué si Jesucristo, que era judío, que conocía la Escritura, qué si él, a propósito para engañar a la gente, como en este día en la entrada triunfal a Jerusalén, qué tal si él, queriendo que se le identificara con esa profecía, él planeó todo, el pollino, la entrada a Jerusalén, ¿qué si lo hizo para engañar a la gente? Y él dice, así pensaba yo también, dice. Pero no es la única profecía, dice, es más, dice, está bien, vamos a suponer que él hubiera planeado entrar en un pollino, pero ¿cómo planeas la respuesta de la gente? ¿Cómo planeas que la gente le aviente palmas y lo aclamen, Hosana, Hosana, el hijo de David? Eso no se puede planear, eso sucedió. Dice, pero no es la única profecía. Su nacimiento en Belén estaba profetizado. La manera como iba a morir en la cruz del Calvario, sin que sus huesos fueran quebrados, estaba profetizado en los salmos. El salmista había profetizado que iba a ser traicionado, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata.
Dice, no solamente es una profecía que él pudo quizás haber controlado y planeado para engañar. Dice, son muchas. Dice, ¿cómo pudo él haber planeado su nacimiento en Belén? ¿Cómo pudo él haber planeado el que no le hayan quebrado sus huesos? ¿Cómo pudo haber planeado que estaba profetizado también que los soldados iban a echar suertes, iban a rifar sus ropas? ¿Cómo pudo haber planeado todo eso? Y este hombre menciona una estadística, se la voy a mencionar a ver si me explico. Son cosas de matemáticas. Usted sabe lo que es la probabilidad. El hermano Billy mencionó algo de probabilidad en uno de sus mensajes. Pero probabilidad es, si tenemos aquí esta canasta, y vamos a decir que aquí he hecho 10 monedas. 10 monedas. Vamos a decir monedas grandes, de esas, o monedas de $1, o vamos a decir unas pesetas, o una en dólar, monedas de $1, o monedas grandes. He hecho 10. Y de esas 10 yo marco una, le pongo una cruz y la aviento ahí. Y viene un hombre blindado, que no lo blinda, o un hombre ciego, como usted le quiera, le tapa los ojos. Y viene y revuelve las monedas. Dice, la probabilidad de que saque la moneda marcada es 1 en 10. Quiere decir que de 10 intentos que haga, o sea, que la saque y la vuelve a echar, no crea que la saque que la saque y la vuelve a echar. Siempre son 10 monedas ahí. Cada vez que agarra una, dice, bueno, una de cada 10 veces probablemente va a sacar la moneda marcada. Probablemente. Pues es probabilidad. Eso es lo que es. Una de cada 10 va a sacar una moneda marcada, la moneda marcada. Dice, un doctor, un maestro de matemática, hizo el siguiente cálculo. La probabilidad de que 8 profecías, solamente 8 profecías, se cumpliesen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todas las 8, exactamente 8. Recuerde que hay más de 300 en la Biblia que se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La probabilidad de que 8 profecías que fueron dichas cientos de años antes de que Él viniese, se cumpliesen. Dice, es como si usted marcara esa moneda y agarrara suficiente número de monedas para cubrir todo el estado de Texas. Imagínense. 2 pies de profundidad de monedas. Y entre todas esas monedas que están ahí en todo el estado de Texas, 2 pies de profundidad. Estamos hablando de trillones y trillones y trillones de monedas. Usted agarra a ese hombre blindado, a ese hombre ciego, y le dice, vete por todo el estado de Texas, camina para donde quieras, mete tu mano tan profundo o tan ralo como quieras, tan bajo como quieras o tan hondo como quieras, mete tu mano. Dice, y que ese ciego saque la moneda marcada. Dice, esa es la probabilidad de que 8 profecías se hubiesen cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este Mesías, este Cristo, aleluya. Zacarías dice, es tu rey, hija de Sión, hija de Jerusalén. Muchos identifican esa hija de Sión como la iglesia de Jesucristo. Porque siendo rey, dice,
el profeta es un rey justo. Es un rey cuya justicia se manifiesta en sus leyes, en sus obras. Hablaba con los jóvenes el viernes precisamente de lo que sucede en sociedades donde se saca el cristianismo de la sociedad. Hay países donde el cristianismo está prohibido, como Corea del Norte, como los países islámicos. Y son sociedades donde el concepto del amor no existe. No saben lo que es amor. Han sacado a Dios de la sociedad. El islamismo saca a Dios, a un Dios de amor. Ellos no tienen una idea, vaya, de lo que es amor. Viven en una sociedad sin amor. No tienen una idea de lo que es la misericordia. Toman decisiones no por misericordia, no por amor, por conveniencia, por temor. No te voy a hacer nada, no te voy a hacer daño porque tengo miedo que tu hermano me haga daño a mí. Si te mato, me van a matar a mí. Y esa es la manera como ellos interactúan entre ellos, entre familias, entre tribus, entre ciudades, entre naciones. No es por amor, no existe ese concepto. Se ha sacado a Dios, que es un Dios de amor. Se quiere sacar a Dios de la sociedad. Y es por las leyes justas de Dios que dicen al hombre: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Porque el Dios que usted y yo servimos es un rey justo, dice el profeta, aleluya. Por eso hay esa lucha en nuestros días donde se quiere quitar a Dios de las escuelas, de la sociedad, del país, de la nación. Y mire lo que está pasando cuando eso sucede. Se están metiendo las filosofías orientales, positivismo. Piensa lo que tú quieras hacer y eso vas a hacer. Imagínate que eres hombre, imagínate que eres mujer y con eso basta con que te imagines, porque eres Dios, porque tienes el poder de hacerlo. No. El Dios que usted y yo servimos es un Dios justo. Pero no solamente es un Dios justo, dice: traerá salvación en su mano. Es poderoso ese Mesías, ese Jesucristo es poderoso para salvar. Le decía hace unos momentos, yo no sé qué es lo que haya impactado de las alabanzas, lo que haya impactado de lo que estoy hablando, de lo que leímos. Porque ese Dios poderoso conoce nuestra vida, conoce nuestra necesidad. Así como conocía el pensamiento, el deseo, el anhelo de este hermano convertido, este hermano judío convertido al cristianismo. Y le habló a su vida este Dios poderoso, aleluya. Podemos usted y yo ir por la calle. Puede venir un cristiano, el cristiano más consagrado que usted pueda conocer en su vida. Usted y yo no sabemos, si no lo conocemos, sabrá Dios. ¿Cuántos cristianos nos habremos encontrado por la calle que son bien temerosos de Dios y usted y yo ni cuenta nos damos? Pero este Dios, este Cristo poderoso sí conoce. Dice allá en el profeta Nahum: Jehová es bueno, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios conoce cuando somos oprimidos por el pasado. Dios conoce cuando somos oprimidos por el pecado. Y dice: es Salvador. Quiere decir que tiene poder para librarnos de la opresión. Aleluya. Que es poderoso para quitar, para librarnos del poder del pecado,
para quitar toda culpabilidad de nuestra mente, de nuestro corazón. Aleluya. Dice, es salvador, trae salvación. Aleluya. Es poderoso para salvar. Alguien diga amén. Hay gente que tiene miedo a morir. Es poderoso para librarnos del temor de la muerte. Aleluya. Ese poder que se manifestaba en Pablo cuando él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es más, decía, yo no sé qué es lo mejor para mí, dice. Porque si estoy vivo quiere decir que voy a seguir predicando a Cristo. Y voy a seguir ministrando. Y voy a seguir enseñando. Y si muero, pues voy a estar en su presencia en la eternidad con Él. Dice, y es más, le dice, sinceramente les dice, yo quisiera mejor estar en la eternidad con Él. Pero si tengo que seguir viviendo para predicarles, ¿usted cree que Pablo tenía temor a morir? No. Porque tuvo un encuentro con ese rey justo, con ese rey soberano, aleluya. Con ese rey poderoso que le libró del pecado y del temor, aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Porque ya voy a terminar. Tu rey viene, aleluya. Dice, y es humilde. Y es humilde. Y esa quizás sea la diferencia más grande entre ese rey que usted y yo servimos y los reyes de este mundo, que se enseñorean de la gente, que se enseñorean de las naciones, que quieren tener control sobre otros y sobre otras naciones, como lo estamos viendo en Rusia, en Ucrania. Esos reyes, esos queriendo dominar, queriendo controlar a otros, que nunca se dignarían a tener una conversación con alguien humilde del pueblo, con alguien que no tiene dinero o poder político, qué sé yo. Nunca se dignarían a tener una amistad o una conversación, porque lo considerarían como cosa baja, que no está a su nivel. Pero he aquí tu rey, que viene a ti, que vendrá a ti, es humilde, aleluya. La persona más humilde, la persona más ignorante o sin ninguna posición política, económica o social, ese rey humilde, aleluya, está dispuesto a platicar, está dispuesto a tener relación con él, con ella, porque siendo rey es humilde. Un rey de este mundo no entraría en un pollino, en un asno a una ciudad. Quizás elegiría el caballo más bonito, más ostentoso, vestido quizás de mantos dorados, plateados, brillantes o qué sé yo. Pero este rey que viene, aleluya, y que entra en ese día en la ciudad de Jerusalén, viene en un asno, en un pollino. Los mantos no eran mantos dorados, reales, cubiertos, bordados de oro, de piedras preciosas. Eran los mantos de la gente humilde que lo tendían. Con palmas, con mantos, le adoraban, lo aclamaban.
los reyes de este mundo, y a través de la historia y hasta nuestros días también, los que se enseñorean de las naciones, cuando invaden a otro país, cuando invaden otras tierras, lo único que dejan es muerte y destrucción. Pero este rey justo, pero este rey salvador, pero este rey humilde ha venido para dar vida, para dar paz al corazón. Este rey que le dijo a sus discípulos: mi reino no es, diga conmigo, de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay otro mundo. Hay otro mundo. Este es un mundo material. Hay un mundo espiritual. Este es un mundo temporal. Un día va a terminar, un día va a acabar. Los científicos lo dicen. Dios lo dice. Los científicos dicen que un día este mundo va a terminar y quieren evitarlo. La palabra de Dios dice que estos cielos, estas tierras ya no van a existir, porque va a haber nuevos cielos y nueva tierra donde reina la justicia, donde reina la paz, porque hay un mundo eterno, mundo temporal, mundo eterno. Hay otro mundo, hay una eternidad. Usted y yo vivimos en este mundo hasta que Dios nos deje vivir en este mundo. Pero ese no es el fin de la vida. Ese no es el fin del hombre. Hay una eternidad. Ese rey justo, poderoso, salvador, humilde, es aquel de quien el apóstol Juan nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dice: Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Trae salvación en su mano. Viene a ofrecer salvación. Y dice: el que en él cree, fíjese, como este judío creyó, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que ese rey viene al hombre. Dice: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Sabe que eso es lo que sucede con aquellos que no quieren acercarse a Dios? La excusa que dan es porque no soy lo suficientemente bueno. Esa es la excusa. La realidad es que sus obras son malas. Están haciendo lo malo y prefieren seguir haciendo lo malo en las tinieblas, donde creen que nadie los ve, porque saben que si vienen a Dios, que si vienen a Cristo, que es luz, esa luz va a resplandecer
y se van a dar cuenta, y todo el mundo se va a dar cuenta de las obras malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la realidad y esa es la verdad por la cual aquellos que dicen: yo creo en Dios, un día voy a ir a la iglesia, así me han dicho a mí, cuando yo esté bien y sienta que voy a ir a la iglesia. Pero ore por mí, me dicen, me han dicho, ore por mí. No importa qué tantas veces ore por ti, te eche aceite, te bautice si quieres, pero si no quieres venir a Cristo, aceptarlo, aleluya, recibirlo en tu vida, en tu corazón, si no quiere dejar las obras malas, dice, porque ese es el problema. Le estoy leyendo la Biblia, no creo que le estoy hablando palabra mía. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren dejar la maldad, no quieren dejar de hacer lo malo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que todos sepan que son hijos, que sus obras son hechas de Dios, para que todos sepan que soy hijo de Dios, aleluya. Que somos perfectos, no, nadie somos perfectos. Que cometemos errores, sí, cometemos errores, pero hay un Dios, aleluya, que perdona, que nos redarguye de nuestras obras, de nuestros errores, de nuestros pecados, al cual podemos acudir en todo tiempo para pedir misericordia, para pedir perdón. Qué gozo, imagínese este hombre buscando durante la guerra, después de la guerra, viviendo en las drogas, en el alcoholismo, en todo, pero que no encontró lo que él buscaba en las religiones, hasta que no tuvo un encuentro personal con ese Rey justo, Salvador y humilde que es Cristo Jesús. Cierra tus ojos en esta mañana y vamos a orar a Dios. Y ahí en tu lugar, ahí donde tú estás, aleluya, si tú necesitas de ese Dios, de ese Mesías, de ese Jesús, y tú crees en tu corazón, ahí tú puedes hablarle como lo hizo este hombre en el desierto. Si tú eres un Dios real, manifiéstate de una manera real a mi vida. Pídele una señal si quieres. Cambia, sana, transforma, porque Él es un Dios todopoderoso. Aleluya. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias por tu palabra. Eres tú quien habla al corazón del hombre, a la vida del hombre. Eres tú quien conoce, Señor, nuestras vidas. Conoces la necesidad, las interrogantes, las dudas, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, lo que estamos pensando. Pero es tu palabra la que ha sido predicada, enseñada, de que tú eres un Rey justo, que viene, que se manifiesta, que entra con poder para salvar, para transformar, para cambiar vidas. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí en esta mañana que está necesitado de esa bendición, de ese cambio o de esa manifestación real de quien tú eres en su vida, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, con mis hijos,
en la iglesia, donde quiera, Señor, aleluya. Y cualquiera que sean las circunstancias, te pido que tú te manifiestes y te reveles a ese corazón y esa vida. Es en tu nombre, Señor Jesucristo, que él o ella pueda abrir su corazón, aleluya, y recibirte en su corazón, en su hogar, en su vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y te doy gracias. Dice el profeta: alégrate, da voces de júbilo, aleluya. Los que no se gozaban, los que no se alegraban eran los fariseos, eran las autoridades, era Herodes. Pero tú, hermano, tú, hermana, eres un hijo de Dios, eres una hija de Sión, iglesia. Pablo dice: gózate, gózate, aleluya, porque este Rey justo, poderoso para salvar, para perdonar, aleluya, ha venido a tu vida, ha venido a mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Sí, te adoramos, oh Dios. Es para ti. Te exaltamos, oh Dios, y te bendecimos. Hoy como una ofrenda me entrego a ti. Sí, oh Dios. Toda la gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. Es para ti. Mi vida doy como una ofrenda. Me entrego a ti, oh Dios.